¿Qué tal? Buenas tardes, 27 de junio de 2017. Continuamos con nuestros tertulianos en la red que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Han sido muchas y variadas los actos y las noticias de calado importante que han ocurrido en los últimos días, particularmente en la provincia de Albacete y en Albacete capital. Por ejemplo, pues se nos ha ido el alcalde Javier Cuenca, ha dimitido por motivos de salud. Se abre un verano, por tanto, bastante calentito, con lo que ocurrirá. Por otro lado, tenemos que festejar que el Albacete Balompié ha subido a Segunda División A y estamos de enhorabuena. Y luego a nivel nacional, que es uno de los temas que vamos a tocar aquí en estos tertulianos en la red, con nuestros invitados que ahora voy a presentar, pues vamos a hablar del controvertido CETA. Este acuerdo que para bien o para mal, pues seguramente será ratificado por el Parlamento Europeo, que es un convenio comercial que la Unión Económica Europea establece con Canadá y que me consta que tanto don Federico Rodríguez Morata, a quien ya presento. Federico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, como don Rafael López Cabezuelo, presidente de la agrupación local del PSOE, tienen mucho que hablar y mucho que decir al respecto. Y por supuesto, don Manuel Gerena, cantautor flamenco, medalla de oro de Andalucía y de la provincia de Sevilla. Hoy, gran parte de esta tertulia se va a centrar en el concierto que el amigo Manuel, compañero de todos los que estamos aquí, pues va a ofrecer el día 29 de junio, como digo, en la Filmoteca de Albacete, en un homenaje que le va a hacer, bueno, yo creo que toda la ciudadanía de Albacete, los amigos de Albacete, la provincia y, en definitiva, por extensión, la región de Castilla-La Mancha. ¿Cómo estás, maestro? ¿Bien? Bien. ¿Estás contento? Contento y expectante. Expectante. Perdón. Podemos decir, con todo y con eso, que mañana a las 11 tendrá lugar una presentación oficial que hace la Diputación Provincial de Albacete, donde estará el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, y el artista, junto con algunas otras personas, para presentar el concierto de manera oficial ante los medios de comunicación, concierto que, repito, tendrá lugar el día 29 de junio, jueves, a las 8:30 de la tarde, en la Filmoteca de Albacete. Va a ser la entrada gratuita. Yo ya sé que está aquí don Manuel, pero no obstante debo de decir que hay una fila cero que se ha abierto para todos aquellos que, como homenaje al maestro, quieran contribuir, aunque la entrada es gratuita, quieran contribuir, bueno, pues de manera económica con aquella aportación que ellos consideren oportuna. Esa fila cero, por si a alguno le puede interesar, está abierta aquí en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, y aquellos que quieran pues, colaborar en este homenaje al maestro pueden venir por aquí y se les pedirá un certificado como un resguardo a modo de justificante de la aportación que han dado en este homenaje al maestro. Bueno, pues comenzamos este Tertulianos en la red. Federico, hablábamos de que al principio, de que una de las noticias de los últimos días ha sido la dimisión del Javier Cuenca, alcalde de Albacete, del Partido Popular, por motivos de salud. ¿Qué reflexión puedes hacer al respecto? Hombre, yo ante todo desear al alcalde, que sigue siéndolo, una pronta recuperación. Yo creo que por encima de cualquier otra consideración está la salud. Y luego me consta, cuando yo no he tenido un trato personal y directo constante con él, pero por las referencias de amigos, que es una persona amable, amigable, y eso en cierto modo caracteriza a un buen alcalde, que creo que es lo que la gran mayoría de ciudadanos considera que lo ha sido. Una lástima que por razones de salud nadie tenga que abandonar un puesto en este caso de representación política y tan importante como es ser alcalde de tu ciudad, de Albacete. Rafael, ¿alguna Sí, pues más o menos igual. Yo lamentar que tenga que abandonar el cargo de alcalde y posiblemente la política. Desconozco qué tipo de enfermedad tiene, pero sea la que sea, siempre es lamentable que estas cosas te obliguen a dejar una actividad que seguro que a él le gustaba, ¿no? En cuanto a su gestión política, no puedo. Yo tengo, en fin, he coincidido con él en el ayuntamiento como concejal. No tengo, la verdad, mucho trato, no he tenido mucho trato con él
tiene más trato con otros compañeros del Partido Popular, pero con él la verdad es que no he tenido mucha relación y por tanto personalmente no le conozco como a otros, ¿no? Pero en fin, que deseo profundamente que sea poco o nada lo que tenga de gravedad a su enfermedad y bueno, pues la vida sigue, habrá que ir pensando en un relevo, Claro. Porque la ciudad está también por encima. La enfermedad está por encima de los problemas, ¿no? Pero la ciudad también está por encima de las enfermedades y la gente tiene que seguir teniendo solucionar sus problemas. Bueno, como sabéis ahora se abre un verano calentito que ya está abierto prácticamente desde este pasado lunes por parte de los distintos grupos municipales en el Ayuntamiento de Albacete, tanto PSOE como Ganemos, están teniendo conversaciones para presentar una candidatura alternativa a la que el Partido Popular va a presentar, poniendo como próximo alcalde de Albacete por parte del Partido Popular a Manuel Serrano, y estas conversaciones que están teniendo el Grupo Ganemos en el Ayuntamiento de Albacete y el propio Partido Socialista Obrero Español, pues lo que van a intentar hacer, y de hecho se está hablando así, al menos así nos me han trasladado a mí ambos grupos municipales, la candidatura que ellos van a presentar es la de una alternativa con Modesto Belinchón a la cabeza. No sé cómo lo veis vosotros esta situación, ¿creéis? Yo, cuando no se tiene mayoría suficiente para gobernar, depender de claro, un siempre, concejal... claro, siempre, claro, en esta ocasión lo que ocurre es que la llave de esta margarita la va a tener el concejal no adscrito, que es Pedro Soriano, y porque Ciudadanos está por la labor de que esta situación política debe de seguir, aludiendo que quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Popular, las municipales, y por tanto tiene que ser el Partido Popular el que siga. Pero bueno, la llave a final de cuentas la va a tener Pedro Soriano, que es el que rompe el equilibrio. Y de hecho es posible, bastante posible, que ambos grupos hablen con él para intentar llegar a un acuerdo, intentar, entre comillas, convencerlo de que al final se decanten por la candidatura de Modesto Belinchón. Esto, como digo, son informaciones de las que yo he podido constatar y me han transmitido, y está la pura... A mí no me gustan los gobiernos, las instituciones de gobierno que dependen de una persona. Otra cosa es que fuera un grupo, un partido, que no es una persona sino varias, y un colectivo en definitiva. Pero depender de una única persona, en un sentido o en otro, me da igual que sea una coalición de un color que de otro color. Eso siempre tiene muchos riesgos y a mí luego no me gusta, pero en fin... ahí si están hablando ellos verán en qué condiciones... No, luego yo comprendo que sea el tema caliente y que quizás el hablar de todo esto sea bastante controvertido, Federico, pero es la realidad, es lo que toca y nos espera un verano hasta que esto se resuelva bastante calentito. Y bueno, por ejemplo, igualmente ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos también hizo unas declaraciones al respecto de que pensaba que evidentemente era el Partido Popular también el que tenía que seguir gobernando, y por otra parte Pedro Soriano, el concejal no adscrito, ha salido al trapo, al hilo de estas manifestaciones, diciendo que lo que tiene que hacer el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos es dedicarse a dirigir su Federación de Vecinos y no inmiscuirse en la política municipal. Bueno, yo lo cuento todo esto porque se nos abre un panorama político muy caliente hasta que esto se resuelva, y es de lo que se va a hablar, hasta que nos vayamos o se vayan todos de vacaciones. Bueno, solo un matiz, por pedagogía política, cualquier persona tiene capacidad para hablar de política, faltaría más. Bastantes años tuvimos que no nos dejaban hablar de política, ¿no? Durante muchos años. Con lo cual, yo creo que la primera lección pedagógica es esta. La segunda es que esta situación se plantea no por una situación de una mala gestión o de una... Claro. sino por la enfermedad, tristemente la enfermedad de un alcalde, con lo cual no existe un motivo político que justifique ese cambio. En democracia
nos tenemos que habituar, yo creo que todos, a ganar en las urnas. Y luego, si no se obtienen las mayorías, que en ocasiones incluso es saludable, porque la cultura del pacto está insita en lo que es la democracia, siempre hay que, yo creo que salvo que concurra una circunstancia excepcional, como podría ser, por ejemplo, a nivel nacional, los casos de corrupción que asaltan al Partido Popular, que a mi juicio sí justificarían una posibilidad de moción de censura. Sin embargo, a nivel municipal y en el municipio de Albacete, no, por lo menos yo no conozco una causa más allá de la enfermedad, triste enfermedad del alcalde, que le ha obligado a tener que presentar la dimisión, para que los partidos de la oposición aprovechen esa coyuntura para subvertir, digamos, la situación previa. Yo creo que si impera la inteligencia en los grupos de la oposición, deben esperar al momento de las elecciones, de las futuras elecciones, que será el momento en el que seguramente, si lo hace bien la oposición, pues pueda invertir esa situación. Pero ahora yo creo que sería incluso mal interpretada por la ciudadanía. Fíjate, Federico, que esto ocurrió, digo, la dimisión del alcalde de Javier Cuenca, el sábado. Creo que la rueda de prensa fue sobre la 1:30 de la tarde. Hoy es martes. Bueno, pues ya entre el sábado y hoy martes, estando un domingo de por medio, que duda cabe, se ha generado una polémica ya impresionante, donde todos los elementos políticos que forman parte del Ayuntamiento de Albacete y los que no forman parte del Ayuntamiento de Albacete ya están opinando y sacando su punto de vista al respecto de lo que puede ser, de lo que no puede ser, de intentar buscar a ver de qué forma, pues lo que era antes que gobernaba el Partido Popular, pues a ver si presentamos una alternativa por parte del Partido Socialista y ahora que efectivamente ha dimitido Javier Cuenca... ¿Pero esa es la postura oficial del Partido Socialista? Bueno, esto es lo que... No me consta. A mí lo único que me consta es que el jueves, creo que se ha convocado una asamblea informativa, pero no se ha transmitido a la militancia socialista el que el Partido Socialista vaya a dar el paso para plantear una oposición o un gobierno alternativo. Tengo noticias. Pues las noticias es que desde este lunes pasado se están reuniendo tanto el grupo Ganemos del Ayuntamiento de Albacete como el grupo del Partido Socialista Obrero Español para plantear una alternativa a la de Manuel Serrano por parte del Partido Popular. Esa es la auténtica realidad. Pero, bueno, está bien que exploren todas las posibilidades. Pero bueno, pues eso es lo que... Y de hecho, Pedro Soriano sale a la palestra, el concejal no adscrito, diciendo que a ver lo que ocurre y que a él tampoco le han consultado y que si le consultan ya verá lo que hace y tal y cual. Estas son fuentes un poco, quizás no estrictamente oficiales, pero sí que son reales y que están en la calle. Muchas veces, a veces la información va mucho más allá de lo que es la mera rueda de prensa y lo que ellos quieren decir ante los medios de comunicación oficiales con micrófonos, y otra cosa lo que a los periodistas quizás muchas veces se les dice y que ahí queda y que no se puede quizás decir con nombre y apellidos, pero la auténtica realidad es esa. De todas formas, hay una noticia que sí está puesta en todos los medios de comunicación al respecto de esto. La Cerca, por supuesto, lo tiene, pero la tiene todo el mundo desde ayer, porque además la emitió Europa Press. O sea que esto justo de lo que yo estoy diciendo. Bueno, pues hoy, como sabéis todos, 27 de junio es el Día de las Víctimas del Terrorismo y así se está celebrando. El día 27 de junio de 1960, Federico, Manuel, Rafael, tuvo lugar de hace 47 años el primer atentado terrorista que hizo la organización ETA, que por cierto fue un niño, un bebé el que asesinaron, quiero recordar. Se cumplen, como digo, 47 años de este atentado y por eso se determinó que este 27 de junio sea declarado Día de las Víctimas del Terrorismo y así, de hecho, se está celebrando hoy en Madrid en el Congreso de los Diputados. ¿Es día para celebrar? Es día para reflexionar, ¿no? Yo creo que cualquier método que se utilice por el cual se atente contra una persona, pues es cuestionable, ¿no? Sea la razón política que sea, yo creo que no hay ninguna idea que justifique un asesinato. Lo que pasa es que terrorismo es un concepto
en el cual hoy seguramente estamos pensando más en el terrorismo islámico. Afortunadamente ya el terrorismo de ETA se ha podido superar, pero antes del terrorismo de ETA seguramente hubo otro terrorismo. Es un terrorismo que en ocasiones se califica como terrorismo de Estado, pero en donde las purgas y las, digamos, muertes sin juicio previo o con juicios en cierto modo que poco tenían que ver con el derecho, también se produjeron, ¿no? Y a veces olvidamos que también eso es terrorismo. Es decir, cuando se subvierte un régimen, como ocurrió con el franquismo, en los primeros años, digamos, aún tristemente, las cunetas están llenas de personas sin identificar, de demócratas sin identificar, y aquello también era una forma de terrorismo. Y conviene que a la gente también se le explique que terrorismo no solo lo que hicieron estos asesinos de ETA durante tanto tiempo y lo que pueden estar haciendo o pergeñando estos locos fanáticos religiosos del Islam. También lo puede ser lo del Estado, del régimen, ¿no? Y hubo un régimen que subvertió la democracia en la Segunda República, que fue el régimen franquista, que durante los primeros años, sin duda alguna, era un régimen de terror, como todo régimen dictatorial. Muy buena reflexión. Rafa, ¿quieres? Sí, yo Aunque me apunto a la teoría lo de ratificas, ¿no? de Federico. Claro, porque eso de poner, es que hacemos día para todo. Y ahora ya el día del terrorismo, pues no sé cuándo empezó, porque si nos vamos retrasando en la historia habría que ser muy finos para ver cuántos años o hay que contabilizar para poner el día y fecha, ¿no? Y estoy de acuerdo con Federico, es decir, aquí hemos vivido en los últimos años un terrorismo de una parte de la izquierda de Berchale, que optó por un sistema de terror para conseguir unos fines políticos, que efectivamente, pues afortunadamente ya parece ser que esto forma parte de la historia reciente, pero hemos vivido muchos episodios de terrorismo de Estado, que de eso no se habla y también conviene, porque no es tan lejano en el tiempo. Porque somos conscientes, maestro, aquí sí me gustaría que tú intervinieras en esta fase donde he querido sacar a colación el tema del Día de la Víctima del Terrorismo, porque bueno, no es que tú hayas sufrido un atentado. Bueno, verás, tú Yo igual... sí no, por eso, permíteme que acabe. No es que tú hayas sufrido un atentado terrorista en tu persona física como tal, pero sí en tu persona moral, en tu ética, en tus convicciones, y tú sí eres una víctima del terrorismo cultural, integral, ideológico, por tanto tú sí tienes voz más que de sobra para hablar. Pero yo sí que he sufrido atentados físicos por parte de la ultraderecha. O sea, a mí me han puesto ya 3 veces bomba debajo del coche, han puesto 2 veces bomba debajo del escenario donde yo estaba cantando, había que desalojar teatros, había que... Y por parte de los mismos, de los terroristas del franquismo. O sea, es que no solamente fueron terroristas antes, cuando Franco, sino siguieron siendo terroristas los herederos cuando los que no querían que viniera la democracia, y no solamente la democracia, y que insisto, que siempre lo digo, que por esta democracia no es por la que yo he peleado, pero que no viniera el entendimiento entre los seres humanos para lograr una paz y, por supuesto, como siempre digo en un poema mío, justicia para la paz, porque la paz sin justicia jamás prevalecerá. O sea, si no hay justicia, no hay paz. Y bueno, pues en lo que hablaba Federico y Rafa, pues los primeros terroristas precisamente fueron los que dieron el asalto a la Segunda República, ¿no? Claro. Y ahí están todas las cunetas, como decimos, llenas de inocentes, de gente fusilada brutalmente, y luego después, insisto,
en víspera de la llamada democracia, pues, y en la propia, incluso al principio de la democracia, pues yo soy una de las personas que han sufrido golpes bajos, además, por parte de los niños los niños dirigidos por sus padres y por sus abuelos, ¿no? Pero no han podido con nosotros. ¿Por qué cuesta, Federico, por qué cuesta tanto reconocer entre determinados miembros o partidos, más bien de la derecha, que lo que ocurrió en el año 1936 fue un golpe de Estado, un golpe terrorista? ¿Por qué cuesta tanto reconocer ese concepto? Siempre se habla que los nacionales que se sublevaron, pero en otro país eso es un golpe terrorista, un golpe de Estado puro y duro. Es como en Alemania, si se festejara un día a Hitler o se hiciera un acto de homenaje a Hitler, o en Italia a Mussolini. En España, quizás porque la transición política se hizo como se hizo, nosotros hay determinadas instituciones que quizás con el ánimo de aquella generación que hizo la transición de conciliar pues seguramente fuimos excesivamente, yo no diré tolerantes, sino que no nos dimos cuenta que en cierto modo estábamos aceptando determinados postulados que eran puramente franquistas. Uno de ellos, sin duda alguna, el Partido Popular es heredero de la antigua Alianza Popular, cuyo fundador fue un destacado ministro del régimen de Franco, como fue Fraga, ¿no? En cierto modo, el pacto constitucional del año 76 se tuvo que hacer con 78, perdón, se tuvo que hacer con una derecha que procedía directamente del Movimiento Nacional. Adolfo Suárez había sido el presidente del Movimiento Nacional. Es decir, todo esto trae un acarreo de consecuencias actuales, y es que culturalmente la derecha se considera, o una parte de la derecha, no que diré yo toda, pero una buena parte de la derecha se considera heredera de aquel régimen. Y eso es terrible para este país. Esto es terrible porque luego en determinadas actitudes se denota, por ejemplo, en materia educativa, se denota un claro enfrentamiento entre lo que son posturas que en cualquier Estado democrático parecerían razonables, como es una educación laica o como es una educación basada en los principios constitucionales, esa es educación para la enseñanza, la educación en valores, insisto, pues parece que es rechazada y enfrentada a una educación de tipo católico. Hay que olvidar que el franquismo tuvo como ideología el nacionalcatolicismo, y eso acarrea, digamos, una serie de consecuencias que nos hacen que, en cierto modo, el Estado de Derecho en nuestro país no sea lo fuerte que debería ser y que es, por ejemplo, en el resto de Europa. En Alemania sería inconcebible que un personaje como Franco pues estuviera enterrado y se hicieran peregrinaciones para verlo, ¿no? Y que encima de su cadáver existiera una cruz. Eso sería mucho menos inconcebible, ¿no? Es igual que en Italia Mussolini. En cambio, en España, esta reflexión que estoy haciendo seguramente a algún oyente incluso le puede molestar. Es sorprendente. Yo invitaría a quien pueda sentir ese desapego hacia lo que yo estoy reflexionando, que piense un poco si él se sentiría cercano a personajes como Hitler, como Mussolini, o como Pinochet en Chile, o como cualquier otro golpista que, en cierto modo, como todo golpista, ha llegado sobre la base de subvertir la legalidad y utilizar las armas. Eso no es más que una forma de terrorismo también. Sí, es que el problema es que aquí se ha jugado a la confusión y han conseguido confundirnos a todos, que es lo que dice Federico. O sea, ¿por qué no somos conscientes? Pues porque no hemos querido o no han querido que tengamos conciencia de la situación que hemos ido viviendo en cada uno de los momentos. Yo recuerdo una época que se hablaba de terrorismo de Estado. Y eso se relacionaba directamente con el PSOE. Bueno, el PSOE se puede haber equivocado,
Pero no, usted, el terrorismo de Estado empieza el día que se produce el golpe de Estado de un general y continúa hasta que se va diluyendo, precisamente en la etapa donde ya empieza a gobernar el PSOE, digo empieza, no digo que gobierne del todo. Sin embargo, eso se ha atribuido, o sea, hasta qué punto iba la confusión, que alguien que sale de un terrorismo de Estado, porque aquí veamos un régimen de terror, es que... Rafa, y más grave. No tiene edad, no sé. Y más grave. Cuando se plantean estos temas, normalmente en una parte de la sociedad, y enseguida te espetan. Bueno, es que estos temas no favorecen la reconciliación. Ojo, yo no tengo que reconciliarme. Pero siempre son lo mismo los que dicen eso. Sí, Claro. pero yo no tengo que reconciliarme con dictadores, Claro. ni con defensores de la dictadura. Yo me tengo que reconciliar con demócratas. Yo me puedo reconciliar con un demócrata cristiano. Me puedo reconciliar con un socialista, me puedo reconciliar con un comunista, con un liberal, pero con quien no me voy a reconciliar nunca será con alguien partidario de dar un golpe de Estado y subvertir la legalidad vigente. Y mantener, Federico, un régimen de terror, porque cuando a Manuel lo detenían o le ponían bombas en el coche o lo intentaban, a mí me aterraban o me acojonaban para ser, cuando intentaba ir a ver a Manuel. Es decir, a mí no solamente no me dejaban ver a un cantador que me gustaba oír, sino que me perseguían por ir a oírlo. ¿Y eso qué es? Pues no es terror. Y si me descuidaba, me rascaban también, o me liquidaban como al chaval este, el Javier, no me acuerdo, por poner pan, trabajo y lic. ¿Eso no era terror? Eso es una Javier gracia. Verdejo. Hijo de un gobernador, ojo, no estamos hablando que fuera hijo de un... No, hijo del gobernador de Málaga, creo que era. Y al hijo del gobernador de Málaga se lo cargaron haciendo una pintada. Y siendo el padre gobernador, tapar el tema para que no se hable de él. Y eso no era terror, ¿eso qué era? Entonces, ¿qué fecha le ponemos Claro, al terrorismo? a este día de- ¿Por qué sí. es junio y no...? Sí. Claro, ¿Por qué no antes, no? que nos meten unas milongas y al final acabaremos celebrando eso el día 27. ¿Por qué? Porque a alguien se le ha ocurrido. No Está- digo usted, si celebramos eso, ponemos la fecha de cuando Franco dio golpe de Esta Estado. mañana, Federico, hablaba con un compañero tuyo y me consta que amigos, y como me ha dado permiso para decirlo, lo digo, con Javier López Galiacho, y hablando de muchas cosas, nos llamamos, tenemos mucha amistad desde hace mucho tiempo, hablamos de esto. Y comentábamos en una conversación muy distendida, él está en Madrid, como vosotros sabéis, de esta situación, de esta jornada de este Día de la Víctima del Terrorismo, y casi que salía y hablaba lo mismo que estáis hablando vosotros. Y él comentaba que posiblemente hasta que esta democracia por la que Manuel General ha luchado y esta transición, que quizás no fue la más adecuada, pero a lo mejor sí fue la que se tuvo que hacer. Por también lo he hecho, pero es que era más. Claro, entonces a lo mejor él comentaba que es posible que tengan que pasar todavía 2 generaciones más hasta que se puedan ir olvidando, vamos, no olvidando, sino que las generaciones que van llegando no tengan en cuenta a la hora de decidir que hubo una Pero guerra comparto civil, ese planteamiento. una ideología, unos planteamientos, etcétera, etcétera, solo por el desconocimiento que esa gente joven pueda tener, no por otra cosa. No, mira. Pero bueno, claro, se abre el debate. Ya han pasado muchas generaciones como para que podamos hablar claramente. Claro. Yo no he vivido, digamos, la época, por supuesto, de la guerra civil. Viví una parte de la transición. Pertenezco al año 58, con lo cual viví parte del franquismo, el tardofranquismo. Viví toda la transición política y quizás lo voy a expresar por primera vez. Yo sí he sido víctima de un terrorismo, de terrorismo, además en Albacete. Lo voy a verbalizar por primera vez. Y voy a verbalizar por qué causa. Yo entonces era vicerrector del campus de Albacete y fue aquel fatídico fin de semana en que ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, y todos los partidos políticos pues consideraron que el vicerrector del campus era la persona idónea para que leyera un manifiesto pactado por todos, por el cual pues toda la sociedad en su conjunto pues le pedíamos a ETA que no asesinara a... Bueno, todos los que leímos aquel manifiesto recibimos llamadas de ETA, todos.
Yo es la primera vez que lo verbalizo. Quiero poner este ejemplo porque para mí un demócrata no es alguien de derechas o de izquierdas, es un demócrata, ¿no? Y un terrorista es un terrorista, es aquel que quiere subvertir de alguna forma el status quo de forma violenta. Pero yo, que no pertenezco a esa generación, digamos, más antigua, tengo una formación cultural que me ha llegado a pensar y a decir lo que acabo de decir. No está justificado que hoy los chicos y la gente joven pueda desconocer algo tan elemental como que una cosa es las dictaduras y otras cosas son las democracias. Y que en la dictadura uno no podría opinar como estamos opinando aquí, correrías el riesgo de ir directamente a la cárcel o a ser luego en la cárcel o en las dependencias policiales torturado, como ocurría en el franquismo. Y todas estas cosas la gente joven las sabe. Luego, ¿a qué estamos hablando? Yo creo que aquí estamos hablando de un grupo de gente muy concreta que sigue sin interesarle que se hable la verdad. Y la verdad hay que empezarla a explicar claramente, porque la verdad es una. No tiene matices. Y porque somos esclavos de una historia que, para bien o para mal, ahí está. Es que somos... Claro. No, que yo estoy de acuerdo con Federico. A mí ya el apelar al desconocimiento, no, mire usted. Nosotros, cuando aquí no había una historia real que leer, íbamos a la Popular, cuando se abría al principio, encargamos la historia de España de Tuñón de Lara, y nos traían de Francia, y nos traían las cosas que queríamos saber y las encargamos a Francia. ¿Por qué? Porque teníamos ganas de saber la verdad. Entonces, el que quiere saber la verdad, y ahora más con los medios de comunicación. Por cierto, por si alguno no lo sabe, que sea más jovencito, que sepan ustedes, aquí en Albacete, los que están aquí sí lo saben, hubo un atentado, no de la banda terrorista esta, pero sí contra la Librería Popular, donde pusieron una bomba, Rafa, donde de aquello... Fogueo, pero bueno, de fogueo, pero aquello se armó la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho, y podía haber tenido consecuencias más que lamentables. Antes de hablar del concierto del maestro el día 29 y de la presentación mañana, sí me gustaría, porque lo he dicho al principio... Que lo que nos interesa. Claro. No, además es que sirve este preámbulo, que lo he hecho casi adrede, para luego establecer el porqué, el homenaje a Manuel Gerena y el porqué está aquí y por qué debemos de rendírselo. Muy bien. Y desde luego agradecerle todo lo que el maestro ha hecho por todos. Por todos hablo de España y por esta democracia, por muy imperfecta que sea y por mucho que tú no hayas luchado por ella. Pero bueno. Ha luchado por ella y por otras. Sí. Federico, el CETA es el acuerdo económico, el CETA es el acuerdo económico y de comercio que la Unión Europea ha cerrado con Canadá, un tratado de libre comercio destinado a facilitar los intercambios económicos entre las potencias a uno y otro lado del Atlántico. Las siglas con las que se le conoce responden a su nombre en inglés, que es muy complicado y que lo voy a leer mal, que se llama algo así como Comprehensive Economic and Trade Agreement. Seguramente lo he leído mal, pero bueno, el caso es que se llama CETA. Y tú me consta que has hecho un artículo en tu perfil de Facebook, que yo te sigo, y que dices tratados de segunda generación Z, neoliberalismo y quiebra de derechos fundamentales. Yo no lo voy a leer, pero sintetízame qué quieres decir en este artículo y por qué ves y explicas tantas cosas que pueden ser perjudiciales para firmar este tratado Z con Canadá, que por cierto, debo decir, si no me equivoco, que al final el Partido Socialista se va a abstener, ¿no? Es así, ¿no? Pues... ¿Por qué consideras que es tan contraproducente el hecho de que España firme este tratado? Bueno, en primer lugar, le llaman Tratado de Libre Comercio cuando en rigor más bien es un tratado de segunda generación. Bueno, es pura terminología, pero tiene trascendencia. Trascendencia por lo siguiente. En estos tratados que se realizan al margen de los parlamentos, al margen de las personas que representan, que nosotros hemos elegido, porque se negocia al margen. Por ejemplo, CETA lleva negociándose hace prácticamente 15 años. 15 años, ¿eh? Recordamos que es con Pero Canadá, cuando preguntas quién ha negociado, nadie te sabe decir los nombres más que de los firmantes últimos. Pero no te saben decir los nombres. En principio ya la falta de transparencia en la elaboración de un texto legal tan importante como es el que debería ser el Tratado de Libre Comercio con uno de los países, por cierto,
con una economía más saludable como es Canadá, Sí. debería ser un motivo de satisfacción. Lo que pasa es que, claro, te encuentras con un oscurantismo tremendo. Y puedo decir, Federico, simplemente para que lo sepa la gente, decir por qué saco a colación esto del CETA, porque Canadá es uno de los países con el que mayores relaciones tiene la Unión Europea, es decir, mucho más importante de lo que parece. Es mi primera queja, pues la falta de transparencia en la elaboración de la norma jurídica. La segunda, porque cuando lees, y la verdad son 1000 y pico folios, Ya. claro, ya un texto legal que sea con 1000 y pico folios, pues es para cansinos como yo, porque no hay, incluso a mí me cuesta acabar de leer el No me digas que te lo texto has leído legal. entero. Sí, pero bueno, es casi mi Qué obligación. barbaridad. Pero 1.600 folios. Pero el problema es que hay muchísimos de los preceptos que incorpora ese tratado que está sustrayendo derechos fundamentales reconocidos en la Constitución a los ciudadanos españoles. Y voy a reflejar algunos. Por ejemplo, el texto, y seguramente muchos de los oyentes lo entenderán. Miren, en España hay 470 más o menos denominaciones de origen reconocidas, con un tratamiento especial. Bueno, el Tratado de Libre Comercio con Canadá va a dejar fuera de ella cerca de 400 denominaciones. Va a reconocer solo a 27. Eso significa que van a dejar de tener una cierta protección a la hora de su comercialización. No solo en Europa, sino también en Canadá. Por otra parte, hay un problema que a mí me asalta y es, que me asalta como ciudadano, y es que todo ciudadano, de acuerdo con nuestra Constitución y con el Tratado de la Unión Europea, por lo que yo presumo que este tratado va a ser lógicamente impugnado, se reconoce el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, a los tribunales de justicia, en plan de igualdad y de alguna forma con unos costes que por lo menos sean equiparables entre las partes. Bueno, el Tratado de Libre Comercio con Canadá prevé un modelo que quita a los tribunales, establece un sistema de arbitraje, llaman de arbitraje de inversión, que impide que los ciudadanos puedan acceder, y además es un arbitraje que no es nada barato. Es un tratado que favorece fundamentalmente a las grandes multinacionales y a las grandes compañías, de comercio. Lo cual no sería malo si no llevara consigo este tipo de limitaciones a los derechos fundamentales. Pero ya para rematar, este tratado, el CETA, provoca otra restricción de los derechos de los ciudadanos, y que básicamente consiste en que, mejor dicho, de una parte de los ciudadanos, en este caso de las empresas y sobre todo las pequeñas y medianas empresas españolas. Miren, una sociedad de Canadá ha firmado el TIP. El TIP es otro de los tratados de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y otros países, entre ellos Chile, etc. Europa no ha firmado el TIP, porque Europa en su momento decidió que aquel tratado perjudicaba los derechos de los ciudadanos europeos. Digo que se ha aprobado el TIP y, por tanto, una sociedad norteamericana puede domiciliarse en Canadá, y a partir de ese momento, si se aprueba este tratado, va a competir con nuestras empresas, no en igualdad de condiciones, porque nuestras empresas no van a poder incorporarse al mercado norteamericano. Esta es otra de las matices que habría que tener en cuenta a la hora de aprobar muy a la ligera, de forma muy ligera, como hacen sobre todo los partidos liberales y conservadores europeos, este tratado. Y todo ello me lleva a la conclusión de que yo soy un defensor. Yo creo en el libre mercado y por lo tanto creo en el libre comercio y creo en la globalización. Creo que la globalización en sí misma no tiene por qué ser mala. Claro. El problema es que esta forma de globalizar la economía solo beneficia a las grandes corporaciones industriales y perjudica a las pequeñas y medianas empresas y a los ciudadanos. Por eso he querido hacer esta reflexión y advertir que yo creo que lo más saludable es oponerse o cuanto menos
no votar favorablemente a este. Bueno, pues esto yo lo quería sacar a colación aprovechando que hoy tenemos el placer y el lujo de tener aquí a Federico Rodríguez Morata, que es catedrático de Derecho Civil, una eminencia en la materia y que yo no lo sabía, intuía que se lo había leído, pero no hasta el punto de ser tan exhaustivo de leerse los 1600 folios. Te lo agradezco esa reflexión porque es un lujo. Yo sé que tú también pienso que te gustaría hacer algún comentario porque también has escrito algo. Sí, ya sé que después de ir al catedrático, pero... Prefiero pasar y hablar Bueno, pues ahí queda, creo que es algo muy interesante, que me gustaría que nuestros videoyentes luego lo vieran, lo que piensa Federico Rodríguez Morata al respecto. Él es una autoridad en la materia. No, por supuesto, por eso, además es que lo quería sacar a colación precisamente porque él está aquí. Bueno, hablamos de que el día 29 es el concierto del Maestro Herrera y hemos hablado del Día de la Víctima del Terrorismo para a partir de ahí pues buscar un elemento de justificación, de argumentos para hablar del maestro Manuel Herrera, que mañana se hace la presentación oficial en la Diputación Oficial de Albacete de su concierto homenaje aquí en Albacete, que le hace la Cerca y amigos de la Cerca, Rafael, Federico, y el jueves el concierto. Bueno, maestro, estos son los carteles de presentación de tu homenaje, que está bonito. Está bonito. Está bonito. Esos son los programas de mano que están ahí. Hay muchísimas colaboraciones de instituciones de todo tipo. Está la Junta de Andalucía, la propia productora que ha hecho tu película, que se llama el documental La Voz en Lucha. En fin, y que va a participar el Ayuntamiento también de Albacete, sindicatos de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. La Diputación de Albacete, por supuesto, que es la piedra angular, la que está moviendo todo esto, junto con el Grupo de Comunicación La Cerca. Unos programas de mano que se han hecho, y este es el disco que, en formato de libro CD, se ha presentado un poco de manera exclusiva para este concierto aquí en Albacete. ¿Verdad, maestro? Se ha presentado, no, se ha hecho para... Bueno, pues yo lo presento aquí ahora en La Cerca. Pero que no es el disco que luego... No, que digo que se presenta aquí con motivo de tu homenaje. Claro, claro. Es que es muy puntilloso don Manuel Herrera. Sí. Pero, y a veces es que no deja ni terminar la frase. Se ha presentado para este concierto, particularmente aquí en Albacete, para rendirle homenaje al maestro. Bueno, ¿de qué va todo esto, Manuel? ¿Qué podemos ver en este homenaje tuyo que vamos a tener lugar y ocasión y el lujo de ver el jueves? A las 8:30 en la Filmoteca. ¿Qué podemos ver? En primer lugar, precisamente la proyección de la película, que le llamo yo la película, que es un documental que dura 1 hora y 8 minutos, La Voz en Lucha, que todavía aún no la ha pasado Canal Sur, porque Canal Sur es la propietaria de la película, conjuntamente con la productora Promico Imagen, y bueno, pues va a haber un anticipo aquí de proyección en Albacete. Canal Sur la proyectará ya a final de julio, conjuntamente también con otro documental grande de 3 horas, que fue lo que grabaron cuando el homenaje de Sevilla, en el FIBE, ¿no? Sí. Y entonces pues aquí se va a ver lo de la película y luego pues se van a hacer unos cantes que van a estar... basados en mi disco que se está recuperando, reeditando, le dedico a Miguel Hernández. ¿Que va a ser similar a esto? ¿Similar? Sí, similar. Claro, por supuesto, ¿no? Ahí está la música, ahí la música está. Lo que pasa es que este no es el disco original. Esto es una cosa todavía mucho más delicada porque esto se ha hecho expresamente para esto, ¿no? Y esto la gente no lo van a tener en el Corte Inglés, por ejemplo. No se puede hacer publicidad gratuita, pero digo, en donde venden los discos, ¿no? No es esto. El disco oficial, cuando salga, creo que en 20 o 25 días, lo saca la casa de disco, la Warner Music, pues tiene el contenido del disco, que va encabezado por la Nana de la Cebolla, que curiosamente yo es la primera vez que en público voy a cantar la Nana de la Cebolla, porque yo la grabé, y la grabé hace un mes, ¿no? Y todo esto con motivo del 75 aniversario de la muerte del poeta de Miguel Hernández. Claro, por supuesto, precisamente es un homenaje, mis amigos y mis amigas de Albacete le hacen a Manuel Herrera, pero claro, yo estoy homenajeando permanentemente a mi maestro del verso, a Miguel Hernández, y en este caso pues estamos celebrando el 75 aniversario de la muerte del poeta del pueblo, y todo esto va a globalizar también lo que es
el acto, ¿no? Y bueno, esperamos por allí muchos amigos y amigas. Luego, si hubiese un poquito de tiempo, después, pues seguramente abriremos un pequeño coloquio donde la gente puede hacerme algunas preguntas, ¿no? Todo va a contar, depende del tiempo que tengamos, porque claro, la gente no va a estar allí sentada en una silla 4 horas ni nada de esto. La película dura 1 hora y 8 minutos, una pequeña presentación, estamos hablando ya nos ponemos en 1 hora y 20, y luego pues una actuación mínima de media hora, porque no podemos estar, porque es globalizado, no es un concierto mío solamente concierto, sino que afortunadamente es una presentación del conjunto de todo lo último de mi vida en cuanto a profesional. Viene un guitarrista tuyo que tienes desde hace ya muchísimos años. Viene puedes decir el nombre si quieres. Juan Ignacio González, que él vive en Toledo. Y que es un magnífico guitarrista. Magnífico. Él lleva ya 22 años conmigo en todo el mundo. Ha grabado ya varios discos conmigo. Curiosamente grabó el disco de Miguel Hernández. Lo ha terminado de grabar. Ha grabado también lo de Las Nanas de la Cebolla. Y que curiosamente se ha hecho en un... al final yo estaba empezando a grabar en Sevilla y en Madrid, y al final se ha grabado en un pueblo de Toledo, en Sonseca. O sea, se ha grabado en un estudio de un amigo, muy buen estudio. Al final de este vídeo van a ver ustedes también uno de las interpretaciones que hace el maestro Manuel Gerena con esas nanas de la cebolla de Miguel Hernández. Ya lo hemos puesto en algún otro vídeo con alguna entrevista que hemos puesto del maestro, pero es tan sensible y es tan impresionante la interpretación, ¿verdad, Rafael, que hace el maestro Manuel Gerena de la nana de la cebolla, que yo les invito a verla. Cuando acabe esta tertulia, mis compañeros lo van a poner para que ustedes lo puedan ver. Bueno, Federico, Rafael, estamos arropando aquí al maestro. Ahora ya centramos para acabar. ¿Qué tenéis vosotros que decir? ¿Qué se os ocurre a decir al respecto del maestro? Ese día sí que es un día para celebrar, es un día por la libertad, claro, por quienes lucharon por la libertad. Claro. Hay que recuperar esa memoria histórica, pero sin acritud, porque la verdad no tiene por qué ser agria, sino todo lo contrario, ¿no? Es la que es. Y yo creo que el reconocimiento primero a un poeta, aquí me sale un poco mi vena valenciana, ¿no? Pero de Orihuela, y como es el maestro, como era el poeta Miguel Hernández, y con verdadero emblema como, vamos, un mito de la libertad, como lo representó Manuel Gerena, en una época que esto sí, los jóvenes sí deberían conocer, claro, que en el momento de la transición hubo muchas personas, pero muy concretas, que realmente apostaron todo por la libertad, por lo que disfrutamos hoy. Y una de ellas fue Manuel. Y yo creo que el hecho de que Albacete le rinda un merecido homenaje el próximo jueves, en cierto modo es un acto de libertad y de justicia. Correcto. Sí, sí. Libertad y de justicia. Rafa, tú... No, yo para mí por cierto, hemos de decir que se me olvidaba, Rafael. Es importante también, Manuel. Hemos de decir que este homenaje a Manuel Gerena lo va a introducir con unas palabras que hemos querido que diga, Manuel, el amigo Rafael López Cabezón. Eso no, porque además me consta la amistad que tú tienes con Manuel. No es que se me haya ocurrido ahora, esto ya estaba previsto, no es ninguna ya estaba previsto. Y va a ser Rafael López Cabezón el que diga unas palabras y un pequeño discurso al respecto de las bondades del maestro y lo que el maestro ha hecho por la porque democracia. Como decían en las bodas, a lo que venimos, a lo que vamos. Y lo que hay que hacer es hablar del... Bueno, en todo caso. No, yo lo que decía es que el día 29 podemos ver a Gerena, no lo van a prohibir como hace 40 años. Hombre. Y además lo hacemos gratis. Exacto. Yo también animo a que algunos pues nos gastemos algún dinerillo en la fila cero, que le viene muy bien para el acto. Sin duda. Pero que hace 40 años no nos dejaron verlo, ni siquiera pagando. O sea, entonces ni pagando nos dejaban verlo. Y se habría llenado el campo de fútbol. Los que no vivieron en aquella época, aquí en Albacete no lo entenderán. Pero ¿qué ha pasado? Es lo que dirá Federico. Es que claro, por eso lo quiero recordar muchas veces. ¿Qué ha ocurrido en este país desde entonces ahora para que antes llenábamos campos de fútbol para oír la verdad,
para ir un grito de denuncia, para ir un grito de fuerza, y que ahora ya pues no nos conmueva casi nada, ¿no? Bueno, pues yo, que sí me conmuevo, y por supuesto, con Manuel mucho, el 29 estaría ahí a su lado, oyéndolo con el cariño y el aprecio y la... Bueno, pues sabe que como lo quiero tanto... Con todo pues, el mundo, que le tenemos los que estamos aquí, todos, y además, y particularmente todo Albacete, porque, será un rato porque está todo el mundo volcado, Manuel, con este concierto, de todos. Bueno, esto, como saben ustedes, forman parte, entre otras cosas, de las actividades que el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, con este 20º aniversario, que está reciente a cumplir, se constituyó en el año 1998, en el año 2018, el Grupo La Cerca cumple el 20º aniversario y estamos ya empezando a celebrar determinadas actividades, actos de todo tipo, y este homenaje a Manuel Gerena... Eso sí vas a dejar que lo diga porque si no sería injusto. Esto se hace gracias a vuestro esfuerzo. Ah, no, eso no. No, eso sí, eso también hay que decirlo, porque las cosas hay que reconocerlas gracias a vuestro esfuerzo y a la colaboración de la Diputación de Albacete. Y hay que agradecer a La Cerca, a la Diputación, que nos hayan ayudado en este empeño de unos cuantos amigos. Bueno, pues esperemos, sobre todo, recordar lo de la fila cero, que queda abierta en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, aquí en la calle Tesifonte, número 4 de Albacete, y bueno, y aquí estamos para aquellos que quieran contribuir también económicamente para este homenaje al maestro. Manuel, 1 minuto tienes para cerrar el programa. Pues... te has quedado anonadado con todo como te han dicho, ¿no? No, es que... bueno, solamente que muchas gracias a todos y a todas los participantes en este homenaje en fin, y a las personas que puedan venir a vernos, que creo que les invito a que no se pierdan, creo que este acto histórico, porque... Sin duda es histórico, es histórico. No es un acto histórico porque yo sea más importante que nadie, sino porque forma parte de la historia de nuestra lucha por la libertad, por la justicia y por la dignidad. Así es. De los seres humanos. Así es. Entonces, y que no se pierdan ese documental, la película, que ya el propio título, La Voz en Lucha, lo dice, porque creo que les va a gustar a la gente. Muy bien, pues... ¿que tenéis que decir algo más, Federico, Rafa, Manuel? Que será un placer acompañar. Bueno, pues efectivamente, el placer ha sido de todos nosotros, particularmente mío, por la propia amistad, Manuel, que tengo, por el cariño que te profeso, que me consta que es mutuo, y para mí ha sido un auténtico placer poder haber participado dentro de nuestra modestia, dentro del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en haberte podido brindar lo que sin duda no es que te merezcas, es que es una multimillonísima parte de lo que tú has hecho por España, por la democracia, por muy imperfecta que sea y por mucho que tú no hayas luchado por esta, que sin duda ni tú ni muchos quisiéramos otro tipo de democracia, pero bueno, seguramente la iremos consolidando, Federico, cada vez más a más. Manuel Gerena, cantautor flamenco, medalla de oro de Andalucía y de la provincia de Sevilla, homenajeado el día 29 de junio, este jueves, en Albacete. Federico Rodríguez Morata, catedrático de Derecho Civil. Gracias, catedrático, por habernos dado esas reflexiones al respecto del CETA. Las esperaba con paciencia y ahí están grabadas para los que quieran ver y comprender. Y Rafael López Cabezuelo, presidente de la agrupación local del PSOE, amigo mío, muchísimas gracias. Muchas gracias. Volveremos en otro programa del Tertulianos en la Red, aquí en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Muchísimas gracias, muy amables por seguirnos. Cebolla escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre
mi niño estaba con sangre de cebolla, se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar se iba y hambre. Una mujer morena, resuelta luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte bate el espacio. Tu risa me hace libre y puñalada, soledades me quita, castañas roncas, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mi hueso y de mi amor. Despertar de ese niño, nunca despierte, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielos tendidos. Ay, si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo me ríe con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos se irán mañana, cuando en la dentadura sientas un alma
sienta un fuego, correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tu satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. No te derrumbes, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.